En el pasaje que vamos a estudiar hoy, leerán que Jairo, un hombre con una posición económica privilegiada, se acercó al Señor para suplicarle por su hija ya muerta. Y por increíble que parezca, este tenía la fe que el Señor podría traer a la vida a su hija. Y digo por increíble porque para este momento de la historia nuestro Señor todavía no había operado un milagro como este. Así es que estaría mal de mi parte pasar por alto la profunda fe de este hombre. Nuestro Señor mostró compasión y mientras iba camino a casa donde estaba el cadáver, una mujer que sufría de hemorragia se las arregló para acercarse por atrás y tocar el borde del manto de nuestro Señor. Y digo, se las arregló porque intentemos entender el contexto. Era una muchedumbre y una mujer enferma con flujo de sangre en ese entonces era tan discriminada como discriminados eran los leprosos. No podían acercarse a nadie. Y esta, después de 12 años, así que todo el mundo sabía de su enfermedad, se las arregló para acercarse hasta nuestro Señor. De inmediato nuestro Señor se detuvo, volvió su mirada y fijamente le mostró una gracia que enternece cuando le dijo: ten ánimo, tu fe te ha salvado. Si ustedes leen estos dos pasajes y cualesquiera otros parecidos en donde nuestro Señor obró un milagro, y leen deprisa y superficialmente, concluirán que estas personas estaban buscando al Señor y que finalmente lo encontraron. Algo así como decir, es que se esforzaron y por consecuencia obtuvieron el milagro. Pero ya les dije, esa es una conclusión por leer la Biblia deprisa y superficialmente. Es que si meditamos en el contexto, si leemos con detalle, van a descubrir en cada caso que quien estaba arreglando las circunstancias, quien puso cada detalle en su sitio para que lo encontraran, era nuestro Señor. Así que si lo digo de otra forma, o más bien, si soy estricto en decirlo conforme a la historia, debo decir que quien les estaba buscando era nuestro Señor. Él ya tenía eso en sus planes. Sí, cierto es que estas personas debieron estar orando, cierto es que pusieron un poco de su esfuerzo, pero en cada caso era nuestro Señor buscándole a ellos. Si quisieran una prueba fehaciente, como simple ejemplo, digo, ¿recuerdan que semanas atrás estudiamos cuando el centurión buscó al Señor y le pidió que sanara a su siervo? Nuestro Señor dijo, está bien, puedes volver a casa, que el milagro ha sido hecho. No fue con él. En este caso, nuestro Señor pudo haber dicho lo mismo a Jairo. Regresa a casa, que al llegar tu hija estará bien. Pero no, decidió acompañarle. Decidió tomar un camino justo donde iba a estar esta mujer. El pasaje paralelo en Lucas dice que los discípulos le increparon, diciendo, pero ¿cómo preguntás quién me tocó? Si aquí todos te están tocando. Es una muchedumbre la que está apretujando. Y que nuestro Señor dijo, no,
ha salido poder de mí. Él tomó ese camino porque el encuentro con esa mujer se daría precisamente allí. Bueno, estoy recalcando todo esto para insistir en que si bien es cierto que estas personas habían depositado su confianza en el Señor, si bien es cierto que sin duda estaban orando, la compasión, el mérito es todo de nuestro Señor. Era nuestro Señor buscándole a ellos. Y ocupo toda esta introducción para resaltar que por ningún motivo usted y yo deberíamos permitir en nuestra imaginación creer que es gracias a nuestro esfuerzo o que es gracias a nuestra búsqueda de Dios que podemos conseguir que Dios nos favorezca. Insisto, es Dios buscándonos. Si fuera un poco más específico, diría de esta forma: algunos de ustedes piensan que están aquí hoy porque sus padres les trajeron y a la fuerza. Otros dirán que están aquí porque el ministerio deportivo los anima, o porque es un costumbrismo religioso, o porque alguien le invitó. Si tan solo yo tuviera gracia para expresarme de modo que me entendieran al 100% y se convencieran de que Dios arregló este día las circunstancias para que usted escuchara esto. Porque yo no conozco lo que usted está pasando. En muchos de ustedes no conozco ni sus nombres. Quien puso cada circunstancia fue Él. El propósito solo lo sabe Él. Quizá y solo quizá también lo sepa usted un poco más tarde. Y en medio de todo esto, la pregunta sería: ¿cómo usted va a reaccionar al hecho de que Dios le está buscando? Dirán algunos: pero vamos, ¿y quién va a reaccionar mal ante el encuentro con el Señor? Ante una circunstancia en donde yo siento que eso es para mí. ¿Quién va a reaccionar mal a una palabra que sin el orador saber que estoy yo allí está dirigida a mí? Voy a reaccionar bien. No, se equivoca. La Biblia registra a varios que reaccionaron mal. No olviden que esa muchedumbre que seguía al Señor Jesucristo y que lo vitoreaba, días después gritaban: crucifíquenle. No olviden que hubo un grupo de leprosos que después de recibir el milagro rechazaron al Señor. Así es que con suficiente evidencia les tengo que preguntar a todos los presentes: si Dios me dio la gracia y me han entendido bien, o yo me he dado a entender bien, de que ustedes no están aquí ni por casualidad ni por su propia decisión, sino porque Dios puso todo en su sitio para que ustedes escucharan esto, entonces lo que ahora habrá que responder: ¿cómo vamos a reaccionar a lo que Dios tiene que decirnos? Eso sí depende de usted. Eso y más vamos a estudiar en el sermón de hoy titulado Nos está buscando. Vayan a Mateo capítulo 9, hoy corresponde el versículo 18. Mateo capítulo 9, vamos hasta el verso 18. Nos está buscando. ¿Listas sus Biblias? Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él. Noten que Mateo quiere que sepamos
que Jairo era importante en ese contexto económico y social. Dice uno de los principales. Y se postró ante él diciendo, mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Deténganse un momento. O este hombre en la angustia por la muerte de su hija se había vuelto loco, o tenía una fe que deberíamos intentar evocar. Por si nunca antes lo pensó, creo que Jairo es un nombre que deberíamos recordar como uno de los héroes bíblicos. Sigo leyendo. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Un paréntesis más a la lectura. Si alguien en este punto me pregunta, pero oiga, predicador, ¿por qué dijo que la discriminaban por una enfermedad como esta y que lo más cercano a la discriminación que sufría era la lepra? Porque en ese entonces el flujo de sangre era considerado como una enfermedad contagiosa y que hacía inmunda religiosamente a las personas. No es que la Biblia le declarase como tal, es que el legalismo de los judaizantes las discriminaba, en contraste a la compasión que nuestro Señor mostraba por ella. Sigo. Versículo 21, porque decía ella dentro de sí, si tocare solamente su manto, seré salva. Y de nuevo me detengo para resaltar la fe de esta mujer también, que ella en su humildad pensó, basta con el borde de su manto. Vaya fe. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y a la gente que hacía alboroto, una vez más me detengo. Algunos de ustedes pueden en este punto preguntar, pero ¿y quién en un servicio fúnebre tiene alboroto y con flautas? Era parte del contexto histórico. En ese entonces existían las plañideras, aunque debo decir que unos 30 años atrás todavía existían en nuestro país, especialmente en los pueblos. Yo recuerdo 1 o 2 veces haber asistido junto a mis padres en sus pueblos, y la anécdota que más está vívida en mis recuerdos es cuando uno de mis tíos falleció y que al llegar había 2 o 3 mujeres llorando, pero que desbordaban su corazón casi a gritos. No me sorprendía de mi abuelita, era lo esperado, pero yo no conocía a esas mujeres, así es que a pesar de mi corta edad, mi curiosidad fue más allá y tuve que preguntar que quiénes eran. Yo hasta pensé, wow, quizás era alguna relación de mi tío que nadie supo, y qué triste es esto. Pero otro de los parientes sonriendo me dijo, no, son plañideras. Por primera vez escuché el término. Yo pregunté qué es una plañidera. Él dijo, pues las han contratado para esto. Sí, sonreí como algunos de ustedes. Pero ¿y quién le paga a alguien para llorar a un muerto? Era costumbre. ¿O es que los parientes cercanos no tenían suficientes lágrimas? ¿O es que era parte de la época? Aquí estaba de moda, en este pasaje, y por ello las flautas y el alboroto. Sigo leyendo. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Se burlaban de él porque la gente había sido echado afuera
Pero cuando la gente había sido echada afuera, entró y tomó la mano de la niña y ésta se levantó y se difundió la fama de esto por toda aquella tierra. Por favor, me acompañan a orar y pedir la guía del Señor antes de continuar. Padre, te rogamos que obres otro milagro esta noche y que los que nos han acompañado puedan sentir tu presencia y que nos estás buscando. Si ellos me escuchan, perderán su tiempo, pero si escuchan tu voz por medio de la Escritura, seguramente vamos a ser edificados todos. Con humildad te ruego, obres ese milagro y podamos todos crecer mientras estudiamos la Escritura. En Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. Recordarán que Mateo también tenía una posición económica privilegiada. Era un hombre con muchos recursos, mucho dinero. Su negocio era suficiente para eso. Así es que estoy seguro cuando digo que él no se sintió impresionado porque Jairo tuviese una posición similar. No por eso quiso dejar esto registrado en la historia. Y entonces, ¿por qué lo hizo? Bueno, es obvio, quería registrar que Jairo, a pesar de su condición, no tenía reservas cuando se trataba de su fe hacia el Señor. Se tragó su propio orgullo, cualquiera fuera, su temor de que sus vecinos, sus compañeros de trabajo, su familia o quienes fueran los religiosos que lo conocían, le juzgaran. No le importaba que pensaran que era un fanático, o peor aún, que se trataba de un traidor por buscar ayuda y depositar su fe en el Señor. Así es que digo, a Mateo eso no lo impresiona. Bueno, diré esto de mi vivencia. Lo que a mí sí me impresiona es el caso opuesto. ¿Cuál? Que yo he visto no pocas personas en una posición no privilegiada, más bien en circunstancias adversas, en donde no tienen ni alternativa ni recurso. Pero su resistencia al señorío de Cristo es tan grande, y no sé si se trata de orgullo, de indiferencia o de ignorancia. Yo me pregunto, eso me impresiona. ¿Es que acaso tiene alguna otra alternativa? ¿Es que acaso puede tomar 2 o 3 caminos más? Y si su respuesta es no, entonces, insisto, ¿por qué un corazón tan duro? ¿Por qué su orgullo? ¿Por qué su indiferencia? ¿Por qué su resistencia? ¿Acaso la sensatez no dice, no pierdo nada en intentar una relación con el Señor Jesucristo? No sé qué es lo que les detiene a muchos. En este punto es donde quizá entiendo mejor que una gran tragedia es a veces la única senda que motiva a algunas personas a buscar del Señor. Es que quienes creen no tener necesidad, tampoco sienten hambre por Dios. En su altivez creen que tienen solución a sus problemas
que es cuestión de tiempo, que es cuestión de amistades, que es, qué sé yo. Así es que hambre por Dios no. Y no es que yo esté invocando la tragedia. Solo repito que quizás aquí es donde entendemos que la tragedia es la única senda que motiva a algunas personas de corazón duro. Quiero creer que esta noche no hay personas así. Oro que quienes están oyendo esto, sin importar si es un joven que creyó que venía por compromiso con sus papás, si se trata de un hombre que por el ministerio deportivo vino o por un esposo siguiendo la frase de llevar la fiesta en paz con su pareja le acompañó. Oro a Dios que su corazón no sea tan duro hasta el punto que la única senda para usted es la tragedia. Oro a Dios que haya hombres y mujeres en medio nuestro que como Jairo y como esta mujer depositan su fe y que con humildad se las arreglan para responder positivamente al hecho de que el Señor les está buscando. En este escenario hay tres grupos de personas. Más bien digo, representan tres grupos de personas. Número uno, los dirigentes religiosos, por supremacía, legalistas, críticos y resentidos, llenos de arrogancia moral. No les interesa que el Señor Jesús es Dios que obraba milagros y los rechazaban. Supongo que no hay de esos aquí. El segundo grupo son los espectadores. Tienen una curiosidad que se aplaude. Pero lo cierto es que no se comprometen. Respetan todo lo que tiene que ver, dicen ellos, con la religión. Ven al Señor Jesucristo como un maestro serio, poderoso, parte de un abolengo familiar en donde creció en una familia con principios religiosos cualesquiera sean. Pero, aun con todo y eso, no es suficiente para él o ella rendir su vida al señorío de Cristo. Quiero explicarle esto de rendir su vida al señorío de Cristo, porque para algunos puede sonar a un vocablo mítico o religioso. Es práctico, es parte de la vida diaria. Señorío se refiere a que es nuestro Señor. Se le dice señorío de Cristo cuando un hombre o una mujer rinden su voluntad a la voluntad de Él. Cuando un hombre o una mujer dicen, te reconozco como mi Señor, y si me recibís, me esforzaré por servirte y honrarte. Bueno, ese segundo grupo de personas son los que reconocen al Señor como un Señor, pero no su Señor. Y temo que en medio nuestro hay algunos así. Están aquí siendo muy respetuosos y lo agradecemos. Están aquí, de hecho, atentos y un poco interesados quizá en toda esta oratoria.
pero no es suficiente para que abran sus corazones al señorío de Cristo. Por eso les dije al principio, dependerá de cómo ustedes reaccionen. Y tercero, están las personas que desesperadas se saben culpables de pecado, en tragedia o no, han decidido depositar su esperanza en el señorío de Cristo. Y oro al Señor de que la mayoría de ustedes esté en ese grupo, que nos sabemos culpables de pecado, que desearíamos que no sea la tragedia la que nos motive y que voluntariamente hoy decidimos rendirnos al señorío de Cristo. Pero insisto, eso depende de cómo usted quiera reaccionar. El siguiente milagro está en el verso 27. Son otros dos personajes. Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Por supuesto que esto de dando voces significa gritando a voz en cuello. Ahora, es importante que también reflexionen en lo que gritaban. Hijo de David. Les explico. Ese es un título mesiánico. Ese es un título dado únicamente al príncipe heredero, al trono davídico. Nadie más le había llamado así al Señor. Lo cual debe abrir nuestra atención. ¿A qué? Ya les explico luego. Y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo: mirad que nadie lo sepa. Pero salido ellos, divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Los que leen deprisa y superficialmente la Biblia no podrán ver esto. Ustedes que ya están reflexionando en cada verso, seguro tendrán que estar de acuerdo conmigo que la pregunta que el Señor les hizo a los ciegos parece un poco cruel. No soy irrespetuoso con mi Señor, digo que parece. Y si no cruel, un poco dura. Es que tomando en cuenta la condición de estos invidentes, la intensidad con la que gritaban y la forma en cómo se las arreglaron para escabullirse y llegar hasta el Señor, ¿cómo les pregunta: ¿creen que puedo hacer esto? Sumado que si ya establecimos como premisa que era el Señor el que los estaba buscando, el Señor ya conocía el corazón de estos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Simple. Nuestro Señor quería extraer de sus bocas una declaración pública de su fe. Estoy diciendo que todo esto fue a propósito, que la enseñanza no era para los ciegos, que en primer lugar la enseñanza era para los religiosos legalistas que no creían que Él tenía el poder de obrar esos milagros. Estoy diciendo que el propósito era para que sus discípulos entendieran que Él tenía el poder de hacer esos milagros. Y estoy diciendo que Él tenía como propósito que usted y yo entendamos que la declaración pública de nuestra fe es punto de honor. Es que piensen en lo opuesto. El silencio de nuestra fe grita que no es genuina.
el mitigar o el acallarnos anuncia que nos avergonzamos. El refrenarnos dice que como muchos de sus seguidores en ese entonces, lo único que buscaban era al hacedor de milagros, pero no al Señor de sus vidas. Nuestro Señor quiso que ellos profesaran con su boca, que creían que Él tenía el poder de obrar esos milagros. Como hoy día, Él también tiene el propósito de que usted y yo confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. En este punto algunos seguro me preguntarían, oiga, pero ¿y por qué nuestro Señor les prohibió hablar? ¿Recuerdan que ellos gritaban a voz en cuello, Hijo de David? Entonces ellos iban por cada rincón de esa calle diciendo, aquí está el Mesías príncipe. Si eso se hubiese promovido en este momento de la historia de nuestro Señor, Él tendría que haber ido a la cruz casi de inmediato, porque sus enemigos acérrimos, los religiosos legalistas, habrían arremetido para que lo crucificaran de inmediato. No era su tiempo. Por ello el Señor les dijo, no digan a nadie. Y quiera Dios yo tenga gracia para decir esto ahora y no me malinterpreten. Es que sería una necedad que les diga que yo estoy admirando a los que desobedecen. Solo estoy sonriendo porque digo, es la primera vez en la Biblia que alguien aplaude a dos desobedientes. Es que ellos desobedecieron y en lugar de callarse, gritaron más fuerte lo que el Señor les había hecho. Y mi sonrisa es por esto. ¿Y quién puede callar la gloria y la gracia del Señor Jesucristo obrando en nuestras vidas? Estoy convencido que todos aquellos a quienes Dios nos ha favorecido con algún milagro, no por nuestro mérito, no porque seamos mejores que otros o seamos buenos, es porque Él nos está buscando o nos estaba buscando a los que ya lo encontramos. Es porque Él en su misericordia tuvo compasión de nosotros. Es porque Él tuvo la gracia de restaurarnos. ¿Cómo callarlo? Quizás por eso algunos terminamos pareciendo un tanto fanáticos, porque no podemos callar la gracia del Señor Jesucristo en nuestras vidas. Pero ¿cómo callar? Más bien yo en este punto tendría que preguntar a aquellos que se creen alcanzados por dicha gracia, ¿cómo es que callan y no comparten su fe con otros? Pregunto yo en este punto, oigan, y disculpen que sea indiscreto, pero por favor podrían decirme, podrían levantar su mano todos aquellos que han recibido un favor de parte de Dios. ¿Podrían levantar su mano? No, pues, la mayoría. ¿Cómo pueden callar eso? Nuestro corazón debería estar henchido de gratitud. En nuestra sangre debería haber tan grande fuego que quisiéramos decir a cuantos nos encontramos en el camino que lo mejor que nos pasó fue Cristo en nuestras vidas, pero no como vanagloria,
sino con la compasión y el deseo de que también les pase a los que no han rendido su voluntad al señorío de Cristo. Y finalmente, si usted está por primera o quinta vez con nosotros y aún usted no ha rendido su voluntad al señorío de Él, ¿por qué se resiste? ¿Cuál es su excusa? Bueno, predicador, yo tengo mis principios religiosos. Yo no le he hablado de religión. Otros dirán, es que yo no sé si voy a cumplir y no quiero parecer un hipócrita. Llevo años siendo pastor y todavía no logro cumplir como debería. No se trata de lo que usted o yo somos capaces de hacer. Es lo que Dios hará en nuestras vidas. Y el punto sigue siendo el mismo, del principio. Él nos está buscando. ¿Cómo usted va a reaccionar? Es el final de esta historia. Quiera Dios que sea un final hermoso. Vamos a orar.